Aleluya. Tenemos entonces ahora, vamos a hablar brevemente, pero no creo que pueda finalizar hoy. La gente le gusta que yo le apure la enseñanza, pero no es así. Lo de Dios toma tiempo, lo de Dios toma espacio, lo de Dios tiene que haber interés, tiene que haber muchas cosas dentro de usted para poder avanzar. Esto no es oírlo para que se le salga por aquí. Esto es oírlo en el espíritu para que se asiente dentro de usted. Aleluya. Bueno, mire, Proverbios capítulo 6, versículo 2 y 3. Con esto vamos a iniciar este estudio. Trate de ir colocándolo en el mismo renglón de intercesión, de oración, de guerra espiritual. Y vamos a comenzar en el nombre del Señor Jesucristo. Hay muchos problemas con el Internet. Tienen que llamar a su compañía y ver qué es lo que sucede, ¿ok? Dice la palabra en Proverbios capítulo 6, versículo 2 en adelante. Proverbio 6, ¿verdad? Le dije, Proverbios 6, capítulo 6, del versículo 2 en adelante. Escuche bien, dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. Esta versión dice, si te has enredado con las palabras de tu boca, si con las palabras de tu boca has sido atrapado, haz esto ahora, hijo mío, líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate e importuna a tu prójimo. Hermanos míos, una de las cosas que hemos hablado, hemos estudiado juntos aquí. A ver cómo es. Un poquito para acá. Hemos estudiado juntos. Y usted no puede ya fingir que es un niño o una niña. Usted no puede fingir ya que usted es una persona neófita y darse el bombo de que es un neófito, de que es un inmaduro o una inmadura. Hermanos míos, en la temporada que estamos, que es una temporada crucial espiritual, donde se va a definir lo de Dios en los hijos de Dios, o se va a definir lo del enemigo en los que realmente están tibios o están entre una encrucijada. Es muy importante, hermanos míos, que aún faltando quizás 3 meses para que lleguemos al final del año y que se comience porque claro que nos estamos llevando en el tiempo Cronos, que según nosotros lo calculamos es de acuerdo al calendario gregoriano, y ya se está acercando un nuevo ciclo de año, ¿ok? Es cierto que esto ha pasado rápido, porque los tiempos bíblicos los dicen así, la palabra escrita lo dice así, y estamos experimentando ese aceleramiento que hay en la atmósfera. Y tenemos que tener mucho cuidado ya en nuestro caminar, nuestras palabras, nuestro pensamiento, dónde ponemos los oídos, dónde ponemos esto, porque hay personas, hermanos míos, que avanzan 2 o 3 pasos y con la lengua se atrasan 10 pasos. Aún en su falsedad, aún en su forma interior, que para Dios no está oculta, no está oculta, no está, pero Él oculta interiormente. Tiene una misericordia extendida hacia nosotros y sin embargo nosotros creemos que Dios no nos está escuchando y creemos que podemos engañar al pastor, creemos que podemos engañar a aquello, creo que podemos engañar a aquello, pero Dios escucha. Entonces, ¿de qué te sirve que Dios, aún sabiendo
lo que hay adentro de ti, que no es nada firme. Yo tengo una misericordia para quererte empujar o esperar en tu tiempo que tú puedas alinearte con las cosas del Señor, cuando realmente tú no lo estás interiormente. Entonces, no solamente te estás engañando tú, sino que estás queriendo engañar a Dios, que eso es lo más tonto de lo tonto, emitiendo palabras estultas, que significa estúpidas, palabras de ignorancia, cosas que se habla como si el mundo espiritual no estuviera abierto, escuchando. Para entonces, creo que yo a veces no entiendo. A veces yo no comprendo las personas, hermano, de verdad que no entiendo. Yo no entiendo. Quieren jugar como si estuvieran en el mundo, jugar con la cosa de Dios, jugar con la revelación de Dios, con las cosas del Señor, hermano, pero quieren entonces posicionarse, quieren. ¿Y cuál es el juego del diablo que hoy en día el enemigo quiere hacer? ¿Qué es esto? Entonces, a veces no entendemos que nosotros invitamos males a nuestra vida espiritual. Usted sabe lo que significa invitar males. Significa invitar maldiciones a su vida. Entonces, cuando yo hablo de que viene pronto un nuevo ciclo del calendario gregoriano, estoy diciendo es mejor comenzar a analizar nuestro vocabulario, nuestras cosas que se dice por orgullo, por prepotencia, por soberbia, por estupidez, hermano, porque hay gente que son de verdad tapada totalmente, que Dios le va caminando, limpiando el camino, y ellos mismos con su boca, yo no sé ni cómo llamarle, se vuelven a ensuciar su camino. Entonces, hermanos míos, ¿a qué es lo que estamos jugando? ¿Al gato y al ratón? No, hermano. Llega un momento, llega un momento que tu propio crono que tú estás viviendo se te va a volver encima por lo que tú estás sembrando con tu boca, por lo que tú estás sembrando con tus palabras. Entonces, debes tener cuidado, hermano mío, debes tener cuidado porque el cielo escucha y el infierno también. Tú no puedes jugar a creerte que está tan perfecto, que está tan bien o está tan que tú puedes esbozar, hablar, comunicar, decir, declarar tonteces que lo único que va a hacer es que te van a amarrar en el mundo espiritual y te van a volver a dejar en el mismo lugar o te van a retrasar. Pero si quieres la bendición. Esto es una cosa absurda, hermanos míos, una cosa absurda. La gente quiere la bendición a su cuesta, a su costo, a su esfuerzo, no al que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ni por los principios bíblicos, sino los principios de ellos, lo que ellos quieren, como ellos quieren. Entonces, yo me diría, wow, pero el pastor entró fuerte y cosas. No, te estoy entrando porque veo que cae en lo mismo. Te estoy entrando porque hay un Dios que te está escuchando, pero también hay un diablo que te está llevando cuenta a ti también, ¿entiendes? Entonces, tú no puedes estar, que Dios te abre puertas, que Dios quiera, entonces tú comienzas a dañar el camino hacia esa puerta, a creerte superior a lo que Dios puso, o a querer batallar con lo que Dios puso. Solamente un ignorante o una persona que no conoce ni el ápice, ni el ápice de la palabra del Señor hace cosas así. Usted podrá hacerse tonto o tonta, pero la Biblia dice que ni los tontos son confundidos en este camino. Así que eso no va a ser motivo para tú justificarte delante del Señor. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir?
voy a enseñar. Y yo no sé, pero tengo que hacerlo porque mi función no es dejar a una gente como, yo ni siquiera sé cómo llamarle, ¿entiendes? Pero dejar a una gente ahí, parar en el camino sin saber qué hacer. Voy a enseñar a cómo ser libre de las maldiciones que nosotros mismos invitamos a que vinieran a nuestras vidas por causa de la inteligencia de tu boca. ¿Ok? Te voy a enseñar cómo llegar, cómo llegan, cómo liberarnos y cómo revertir esas maldiciones. ¿Ok? Entonces, escucha esto. Número uno, las clases de maldiciones que hay. Yo creo que usted me ha oído hablar de hace mucho tiempo, cuando yo instruí acerca de eso, de guerra espiritual y todo eso, hace como 2 años, 1 año y medio, no sé. Eh, se, se pueden dar situaciones de carácter negativo o de maldiciones. Y esas que son de ese tipo se llaman maldiciones generacionales. Es un grupo generacionales. Entonces, ¿qué usted me está diciendo? Bueno, número uno, hay patrones generacionales, lo cual es como lo que aprendimos, lo transmitimos. O sea, hay gente que no se desean lo que aprenden durante su trayectoria de vida, sino que como lo reciben, lo dicen. Como reciben, lo transmiten. ¿Usted me entiende? Y número dos, están los espíritus generacionales, espíritu que visita las generaciones y que llega por primera vez por una brecha abierta en la línea generacional, porque esto es cíclico. Yo no sé si usted se da cuenta, personas que actúan igual cada cierto tiempo. Yo no sé si usted se da cuenta, hacen algo, ¡pra! Se arrepienten, dura un tiempo, ya, ya, ya usted lo ve como que eso pasó, ¡pa! Y vuelven y cometen la misma cosa, igualito. Y lo mismo dicen, y es la misma expresión, y es el mismo comportamiento. Son espíritus generacionales, ¿entiendes? Y son cíclicos. Fue una goma, como una rueda, cíclicos. Cuando llega un tiempo, ¡pam!, cae otra vez. Vuelve y pasa un tiempo, ¡pam!, y cae otra vez. Y hay un tercer que se llama ADN generacional. ¿Qué es este ADN generacional? Viene siendo una influencia biológica que se transmite de padre a hijos. Estas pueden ser enfermedades, pueden ser vicios, conductas que usted ve que opera igualito que el papá o igualito que la mamá, tienen la misma enfermedad que la mamá o que el papá, o vicios que tuvieron sus padres, de repente comienzan ellos mismos. Por eso que usted ve personas, por ejemplo, que tomaban y de repente su hijo nunca oyó eso, nunca vio eso, ¡pam! Y comienzan a tomar, y etcétera, etcétera. Así que hoy voy a hablar lo más posible que pueda en los poquitos minutos que me quedan de estas y otras clases de maldiciones que llegan porque nosotros lo invitamos con la gracia, con el relajo, con la ignorancia, ¿me entiendes? Y esto, lo que vamos a enseñarnos, a ayudar a tener cuidado con lo que hacemos y con lo que decimos. Y quiero aclarar una cosa. La intención de este estudio no es la intención de este estudio no es condenar a nadie,
sino exponer, sino a exponer y a demostrar con las escrituras que las palabras que emitimos, que las palabras con que comunicamos, que las palabras que hablamos sin tener responsabilidad nos traerá consecuencias. Y número dos, aclaro, cómo las acciones también que utilicemos o que hagamos son muy poderosas para venir en contra de nosotros mismos. Así que al conocer de las clases de maldiciones que se estará hablando y de entenderlas y de conocer si hemos cometido o hemos invitado eso a nuestras vidas, nos veremos libres de no volver a caer en esas invitaciones que hacemos deliberadamente por nosotros mismos y a querer sostenernos siendo libres hasta que cada uno de ellas caigan bajo tierra o caigan bajo nuestros pies. Así que voy a de nuevo leer a Proverbios, voy a leer ahora a Proverbios 26:2. Usted tiene que escuchar la palabra del Señor. Escuche bien. Proverbios 26, versículo 2. Como escapa el ave y vuela la golondrina, así la maldición sin causa no se realizará. Escuche bien. Vuelvo a leerte. Me voy a leer de 3 versiones diferentes. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición sin causa nunca vendrá. Escúcheme bien. Le voy a leer ahora la que usted conoce. Dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. O sea, la maldición viene porque hay una causa. O tú, por ignorancia, te pones a hablar sandeces, creyéndote que... O número 2, es provocada por ancestros, por espíritus ancestrales a tu vida, o es provocada por ADN espiritual, o es provocada por patrones generacionales, o es provocada, como te dije, espíritus generacionales. Pero de alguna manera, si entró, vino porque alguien la invitó. Vino porque alguien se hizo el tonto, habló y le da permiso a entrar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que te estoy diciendo aquí? Según este versículo, las maldiciones no llegan por accidente o por casualidad. Es decir, que no pasan solo por pasar, que siempre hay una razón para que ellas puedan manifestarse. Y lo primero que tenemos de hacer es entender la diferencia que hay entre bendición y maldición. Porque es que tú no puedes seguir en ignorancia, hermano. Tú no puedes decir que tú tienes madurez y estar con una boca inmadura. Es que el mundo espiritual te escucha. La luz y las tinieblas te están escuchando constantemente. Porque es que necesitan una entrada, un permiso para poder entrar. Y tú en tu soberbia, en tu no sé qué, vives hablando esas vacuencias. Y lo que está haciendo es abriendo aquí, abriendo allí, abriendo acá, abriendo aquí. Y cuando viene a ver, nada de Dios se te puede manifestar, porque todo lo que hay adentro es permiso para que espíritus estén poseyendo.
lugares específicos en tu interior. Diferencia entre bendición y maldición. ¿Qué significa en la Biblia cuando una persona es bendecida? ¿Qué significa en la Biblia cuando una persona es maldecida? Vamos a entrar. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, ¿ok? En un solo capítulo, hay un solo capítulo que identifica las bendiciones de la ley y las maldiciones de la ley. Ustedes lo saben, Deuteronomio 28. Y comenzando con versículo 1 de Deuteronomio 28, habla de la siguiente manera. Dice, y sucederá que si me obedeces diligentemente, que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando en cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Versículo 2. Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. El versículo 15 dice, pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos y estatutos que te ordeno hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. La palabra de Dios es clara, clara, clara. Pero la clave aquí es la marca, como la diferencia entre uno y el otro, el uno y el otro. El salir de una maldición a una bendición, el permanecer en una bendición y no una maldición, equivale solamente a algo, a una obediencia a lo que Dios dice. ¿Ok? Se menciona 66 veces la palabra maldición. Maldición. Y se menciona 63 veces la palabra bendición. Se menciona 8 veces la palabra maldiciones. Y se menciona 14 veces la palabra bendiciones. 36 veces se menciona la palabra maldito. Y 81 veces la palabra bendito. ¿Ok? Así que hay más de bendición que de maldición. Inclusive, cuando nosotros nos obstinamos en ser enemigos de Dios, porque hay gente que son enemigos de Dios, hermano. Son enemigos de Dios. Lamentablemente son enemigos de Dios. El que lleva su evangelio propio es enemigo de Dios. El que no toma su cruz y sigue a Cristo es enemigo de Dios. El que no obedece es enemigo de Dios. El que es altanero, soberbio, pretencioso, lo que sea, es enemigo de Dios. Lamentablemente. Usted podrá adornarse como usted quiere y decir lo que usted quiera, pero dentro de usted una semilla que va en contra de Dios. Si usted no sabe cómo humillarse a Dios, si usted no sabe cómo tirarse a Dios, si usted no sabe cómo llorarle a Dios, hermano, usted tiene problemas. Usted va a tener problemas. Fuertemente en este tiempo. Porque este es un tiempo de definición. Es un tiempo de definición, hermano mío. La gente cree que esto es un tiempo de juego, esto es un tiempo de chuchuchu, cha. No, hermano mío. No, hermano mío. Cuando Dios te habla a ti de abrirte puertas es porque tú tienes que morir para que esa puerta se te abra. ¿Entiendes? Así que escuche bien. Escuche bien, ¿eh? Bueno, yo estoy chequeando algo aquí que no.
que me encuentren, porque son tantas versiones aquí. Escuche bien, miren. La palabra maldición, desde la perspectiva antigua testamentaria, o del antiguo pacto, la palabra maldición en hebreo significa, escúcheme bien, le voy a dar definiciones. Significa descalificación de una persona o lugar. Dos, desaprobación de una persona o de un lugar. Esto implica alguien apartado para destrucción. Por eso que esto es una fuerza espiritual. ¿Ok? En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, el maldecir es un concepto de poder destinado a liberar una fuerza espiritual negativa contra objeto, contra un objeto, contra una persona o el lugar. ¿Ok? O sea, no es simplemente una palabra común, es una palabra con un poder dentro que libera una fuerza espiritual negativa, la fuerza espiritual del inframundo, que viene respaldada del inframundo, contra un objeto, contra una persona, contra un lugar maldito, que sea, para maldecirlo. Así que desde la perspectiva del Nuevo Testamento o del Nuevo Pacto, la palabra maldición en griego significa, número uno, significa dado o apartado para que vengan un juicio. Dos, significa colocado en un lugar para que sea activado el juicio sobre lo que sea, sobre gente, sobre lugar, sobre tierra, sobre lo que sea. ¿Ok? Por eso existe un pensamiento muy fuerte en sectores, en varias partes del mundo, que utilizan la maldición como una arma de justicia o de juicio. Eso es un pensamiento fuerte en muchos lugares, en muchas partes del mundo. ¿Ok? Ahora, pastor, defíname bendición. ¿Ok? La palabra bendición significa que el favor y la gracia ha venido sobre esa persona o sobre él o sobre ella. El favor y la gracia, que son dos cosas diferentes. La gente cree que es lo mismo. Ha venido sobre una persona, sobre él o sobre ella. Y que no importa, escúcheme, no importa dónde vaya ella o él, la bendición le alcanzará. No importa en la velocidad que vaya, en la dirección que vaya, porque acuérdense, el que me obedece le alcanzará. Entonces, la dirección que vaya nunca es contrario a la dirección que Dios le da. Por lo tanto, sea que te diga este, sea que te diga oeste, sea que te diga norte o sur, esas bendiciones van detrás de ti, y en la medida que tú promulgas, que tú promueves, que tú activas, que tú estableces, que tú vas conjuntamente con la boca de Dios, con la justicia de Dios, con la verdad de Dios, con eso se va acercando más, se va acercando más hasta ser uno solo contigo. ¿Estás entendiendo? De manera, entonces, que tanto las bendiciones como las maldiciones han sido establecidas por causa de las motivaciones del ser humano. El único, te lo he dicho en estudios anteriores, el, el, el 101 espiritual, el único que tiene autoridad de abrir los cielos o abrir el infierno, se llama el hombre. Todo el resto son utilizados por el hombre. Todas las cosas creadas son utilizadas por el hombre. Un pollo, un gallo, una gallina, lo que sea, pero tiene que ser por causa de un hombre que abrió
los cielos o cerró los cielos y abrió el infierno, o el inframundo. ¿Okay? Vamos a entender esto. La maldición es parte de poderes que acompañan la parte mística de una religión o creencia. ¿Okay? Así que las maldiciones pueden ser enfermedades, muerte, sequedad, puede ser sequedad espiritual, también sequedad de cosechas, fracaso, siempre fracaso, fracaso, fracaso. Como tengo una persona que constantemente tiene un fracaso, inicia algo y fracasa, inicia algo y fracasa, inicia algo y fracasa, ahí hay un rasgo, una seña de maldición. Una persona que no puede concluir nada, comienza pero no termina, comienza pero no termina. Hay una señal de otra que nunca comienza nada, nunca comienza nada, nunca comienza nada, nunca comienza. Yo le hablo y le hablo y le hablo y le mando a decir gente y gente le dan consejos y nunca comienza y nunca. Bueno, hay rasgo de una maldición. Esterilidad en la mujer, esterilidad espiritual en hombre y mujer, derrota, pobreza. Esta pobreza es una pobreza degradante, una pobreza. Que no puede hacer nada, no puede comer, no puede. ¿Usted me entiende? Porque entonces se entendería que el que tiene dinero está bendecido. No, hermano mío, eso no es así. Hay mucha gente con dinero que no van a, que nunca se van a encontrar con el Señor en la eternidad. ¿Entendió? Se tiene que entender ese aspecto de las finanzas. Tiene que estar sometido a Dios para que sea algo que honre a Dios. De lo contrario, Dios nunca es su Dios, sino lo que tiene es su Dios. ¿Entendió? Inclusive pobreza también, para que entienda. Hay otra cosa que se llama desgracia también. Cuando usted ve una gente con tanta desgracia en su vida, tragedia aquí, desgracia allí, esos son rasgos también. Todo eso está en el antiguo pacto en Deuteronomio 28, todo lo que le estoy hablando. Y cuando hablamos del misticismo, debemos de aclarar que no significa, esto no significa ignorancia, ni significa fanatismo espiritual. Me tienen que entender esto, porque muchos usan la expresión no seas tan místico como para degradar la importancia de lo que le estoy hablando. No es ese sentido que le estoy dando. Porque yo entiendo que verdaderamente casi nadie entiende lo que es el misticismo. ¿Okay? Pero le voy a definir brevemente, en palabras sencillas, lo que significa el misticismo según el diccionario de la lengua española. ¿Okay? Parte de la teología, el misticismo, parte de la teología que trata la vida espiritual y contemplativa y del conocimiento y dirección de los espíritus. Lo que pasa es que la nueva era le da un twist, un giro a lo místico. Entonces se oye como solamente que eso es nueva era. ¿Me entiendes? Y por eso la mayoría no usamos el término místico mucho, pero el místico, el misticismo o lo místico tiene que ver con la teología, trata de la vida espiritual y contemplativa y del conocimiento y dirección de los espíritus. Así que cuando se dice de dirección de los espíritus, mire, vamos a detallar un poquito eso. Vamos a detallar un poquito eso. Que dice, ay, pastor, pero usted se mete en una cosa que después no lo estoy entendiendo. Si tú no miras izquierda y a derecha y me prestas atención, tú vas a entender. ¿Ok? Porque la atención es más allá de cualquier. Mira, lo que es poner atención y obediencia va más allá hasta de cualquier holocausto que tú quieras hacer. Hasta de cualquier sacrificio que tú quieras hacer. ¿Entendiste? Y eso está en la Biblia. Entonces, escúcheme. El mundo o ambientes espirituales
hay que identificarlos para llegar a saber quiénes incursionan en esos ambientes, ¿ok? Por eso la palabra en los ambientes espirituales tenemos que entender correctamente eso. Y voy a dar tres declaraciones o tres definiciones. Número uno, el ser humano, ustedes saben que es tripartito, espiritual mi cuerpo, ¿ok? Y la parte espiritual que tú tienes dentro, que te sostiene el cuerpo, eso es eterno. Eso es eterno. Eso Dios lo dio para que tú puedas escuchar, para que tú sepas dónde tú vienes, para que tú sepas quién te creó, para que tú sepas quién es tu fuente, para que tú sepas que tienes un propósito. Ese es el que entiende lo de Dios, porque fue creado allá. ¿Ok? Te metieron ahí adentro, ese forro, y te metieron los sentidos para poder comunicarte en esta tierra. ¿Ok? Pero cuando tú mueres, ese espíritu se vuelve para allá arriba. Porque eso no fue hecho de lodo, eso no fue hecho de arena, eso no fue hecho de nada. Eso fue hecho de un soplo que salió del Espíritu de Dios. Número dos, está el Espíritu de Dios. ¿Ok? Que es triunidad. Hay gente que tiene problemas con esto que le estoy diciendo. No creen eso. Hay una, específicamente, no creen en eso. Ellos no creen en eso. ¿Usted me entiende? No lo creen. Porque mucha gente que incursiona en la palabra del Señor, en otras religiones, pues lo único que se basan es en el antiguo pacto, pues específicamente en el Pentateuco. Y cuando estaba el Pentateuco, solamente se posaba sobre un hombre, solamente se le manifestaba un hombre, pero cuando entra Cristo ya viene una manifestación del Espíritu diferente. Dejaré a otro que es igual a mí. Nunca lo había dicho en el pasado. Nunca lo había dicho. ¿Entendió? Entonces, por eso, al no poder entender el nuevo pacto, las nuevas dimensiones del pacto, el por qué Dios comenzó a manifestar señales de que primero Moisés y después Josué con todo el grupo, porque pudo cruzar el río Jordán, ya venía, ya no me posaré un hombre, sino en todo el pueblo. ¿Entiendes? Entonces, todo eso hay que saberlo diferenciar. Cuando estaba Moisés, al ser solamente sobre un hombre, tenían que poder ver las columnas de fuego, la columna de nube, pero cuando entra Josué, desaparece columna de fuego. ¿Por qué? Porque ya no era por la vista, sino tenía que ser creyendo en fe. Estaba haciendo una representación de un antiguo pacto y un nuevo pacto. ¿Usted me entiende? Entonces, eso no se entiende a la ligera. Eso no se entiende. Y los grandes estudiosos que se han quedado en el Pentateuco, se han quedado ahí, no le dan cabida al Nuevo Testamento o al Nuevo Pacto, no lo entienden, si no lo ven casi igual que los israelitas lo ven como que Cristo no es el Mesías, por lo tanto a ellos no les interesa esa parte, ¿me entienden? Ellos se basan solamente en eso, y usted está viendo que mucha gente pues habla del Pentateuco, pero no puede sostener lo sobrenatural del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque no pueden creer en la dimensión que se tiene que creer en el Nuevo Testamento. Yo no sé si usted me entiende. Porque para usted poder liberar a una gente, usted tiene que creer genuinamente, porque en el Pentateuco no había liberación. Lo más que se acercó a la liberación fue cuando David tocaba su arpa para que saliera un momentico el espíritu que agobiaba a Saúl. Y cuando él terminaba, volvía de nuevo a agobiarle. Entonces, eso era lo más cercano a una liberación. ¿Me entiendes? ¿Pero por qué razón? Porque fue dejado uno, que es el dedo de Dios, que iba a estar con nosotros, un paracleto, un ayudador, que se iba a convertir Cristo en el espíritu, porque él estoy con ustedes, pero ese estará entre ustedes, con ustedes y sobre ustedes. Entonces, eso hay que entenderlo. Hay que entenderlo para manifestar las cosas del Señor. Bueno, volviendo a esto, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ok? Estoy hablando de ambientes espirituales. ¿Ok? Ambientes espirituales. Están también las estirpes angelicales. Y número tres, los espíritus de las tinieblas.
espíritus del reino de Satanás, huestes de las tinieblas, demonios, etcétera, etcétera, en el orden como que. El mundo espiritual, escúcheme, es activado por las cosas que decimos o las cosas que hacemos. Por eso es que hay mucha gente con la soga al cuello, porque alante de uno se pintan de una manera, pero cuando usted no está delante de ellos, comienzan a hablar palabras, chabacanerías, vacuencias, maldiciones que solamente están atando su vida espiritual. Entonces usted ve y usted entiende, Dios mío, pero ¿por qué que tú no me hablas de esta gente? ¿Por qué que esta gente no avanza? ¿Por qué que esta gente no se reposiciona? Búsquele la lengua. ¿Entendió? Entonces quieren engañar a Dios y Dios tú no lo vas a engañar nunca en la vida. Nunca. ¿Entendiste? ¿Cómo se enteró Moisés de que María y Aarón hablaron de él? ¿Quién fue que usted cree que lo oyó? Moisés. Uno de los guardaespaldas de Moisés, uno de los militares, uno de los de la tribu. Dios escuchó lo que María le estaba hablando a Aarón entre ellos. ¿Te das cuenta? Y se lo comunicó a quién? Al mismo Moisés. María le cayó lepra. Tuvieron que sacarla fuera del campamento. No solamente le cayó lepra y tuvo que ser excluida, sino que retrasó los planes del Señor. 3 días se mantuvo ahí el campamento, que tenía que haber caminado 72 horas. Y por causa de una lengua viperina, una lengua en ignorancia, una lengua de maldad, de chisme, se detuvo. Aarón no sufrió la misma consecuencia por causa de la vestidura que tenía. Pero usted pudo ver las consecuencias que vino sobre sus hijos. Una cosa terrible. Pero de todas maneras, en este tiempo, la lepra equivale a un pecado que no te deja entrar a la dimensión de Dios, te detiene, te obstruye, te paraliza, te seca, te mantiene como vagando en el mismo, en lo mismo, porque es lo mismo, hermano. Lo que fue tangible es espiritual, ¿me entendió? Usted está enfrentando espíritus que fueron tangibles para el pueblo de Dios, usted lo está enfrentando en el espíritu, ¿entendió? Pero entonces, pastor, ¿cómo se incursiona en los ámbitos espirituales? ¿Cómo? Bueno, vamos a ver la forma de operación en los ámbitos espirituales por medio de la palabra. Romanos 10:10, escúcheme bien lo que dice. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué es lo que está diciendo? Aquí, por la confesión que haces, oye, por la confesión que haces, te conectan con la salvación, de manera que hay un principado que hace la operación de conectarte con lo que tú dijiste. Usted se va a enterar de muchas cosas. Lo que vive es como dando vueltas, como creyendo que la palabra es como una tontería, como un cuento de hadas, hermano mío. Lo que pasa es que usted no se la han revelado nunca. Usted no le han hablado con revelación sobre esta palabra y los significados de la palabra hebrea de esto y griega, lo que hay aquí, ¿me entendió? Solamente lo que le han hablado son tonteritas, pequeñeces y no ha visto la profundidad que hay. Y en la medida que Cristo se acerca por su pueblo, en esa medida va a ir tirando más, va a ir lanzando más revelación y más cosas, porque no quiere que su pueblo se quede, porque Dios no quiere la maldad para nadie, ni aún para los ignorantes. ¿Usted sabía que había un pecado, una ofrenda que se hacía por la ignorancia?
Y la Biblia declara que el ignorante tiene consecuencias. Bueno, bueno. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Usted ve, yo no me va a poder dar tiempo, porque esto tenía que ir ahí para que usted pueda entender lo que viene. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Escúcheme bien esto ahora. El mundo espiritual es incursionado por lo invisible. Vamos a ver esto. Las palabras y los espíritus. Las palabras, usted las puede ver cuando usted la habla. Vaya a ver si usted me la ve. Bla, 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 hola, hola, hola. ¿Se ve? No. Las palabras son invisibles. ¿Ok? Pero los espíritus son invisibles. Las palabras tienen poder para manifestar cosas. ¿Cierto? ¿Cómo fue que Cristo manifestó todo? ¿Y cómo usted tiene que hablar las cosas, llamarlas que no son como si fuesen? ¿Para qué usted cree que es? ¿Para qué usted cree? Para manifestarse, para manifestar cosas, para que se vean. Hijos de hombre, ¿vivirán estos huesos? Tiene que haber una palabra que hable para que puedan venir a vida. Los espíritus tienen poder y se manifiestan. Las palabras son eternas. Las palabras son eternas. Y los espíritus también son eternos. Usted ve los demonios eternamente serán seccionados, aprisionados, eternamente. Como usted eternamente vivirá con el Señor en el espíritu. Cuando hablamos de Proverbios 18, 21, que dice, muerte y vida está en el poder de la lengua, y los que la aman comerán su fruto. Uno de los hombres que se conoce en la Biblia de mucha importancia en las palabras en el mundo espiritual se llama Job. Job capítulo 1, versículos 4 y 5 dice, sus hijos solían ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno. E invitaban a sus tres hermanas para que comieran y vivieran con ellos. Y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba por ellos y los santificaba. Y levantándose temprano ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque Job decía, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Y así hacía Job siempre. Mire, los antiguos son la gente que más conocían el poder de las palabras. Y la Biblia nos acaba de dar como base eso. Hay otros ejemplos que nos deja ver la conciencia de los antiguos en las palabras que invitan las maldiciones. Por ejemplo, cuando Job capítulo 2, del 9 al 10, dice, entonces su mujer le dijo, ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero él le dijo, como habla cualquier mujer necia, has hablado. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? En todo esto, Job no pecó con sus labios. Fíjense bien, el enemigo quería que Job le saliera algo de compuesto, una queja, una cuestión, porque lo que hay más gente de burbuja en las iglesias. Eso es lo que hay más. Muñequitos de trapito que hay casi en la mayoría de las iglesias. Que no se le puede hacer nada porque de todo se ofenden y sangran. Pero no ven sus consecuencias de por qué vienen las cosas. ¿Usted me entiende? Gracias a Dios que Job no era así. Aunque lo llevó a un extremo que le quitó todo, perdió todo, el enemigo buscando que él hablara media cosita así,
para poder tener una autoridad para siempre, para que nunca más vuelva a restituirlo, nunca más vuelva a restaurarlo. ¿Cuántos me están entendiendo? Jueces capítulo 16, versículo 16. Mira otro ejemplo. Y como ella, hablando Dalila, le presionaba diariamente con sus palabras y le apremiaba, su alma se angustió hasta la muerte. De manera, hermanos míos, que nuestras palabras nos pueden causar muchos problemas, porque en el mundo espiritual hay potestades que están esperando porque tú la declares. No te preocupes, tú puedes decirlo detrás mío, lo que tú quieras, pero Dios te está oyendo y el diablo también. Tú puedes decirlo detrás de cualquier persona, lo que tú quieras. Dios te está oyendo y el diablo también. Y lo que tú hablas, cosecharás las consecuencias de ella. Entonces, cuando tú te encuentres que tú mismo o tú misma te ha tirado una cerca, un cerco, y no sabes por qué no avanza, y por qué no te toman esto, y por qué no toman... No, solamente dale rewind. Que yo hablo cuando estoy solo, que yo hablo cuando hablo con otra gente. Porque cuando el diablo no te la saca, cuando el diablo no te saca la palabra por ti mismo, te busca gente de tu mismo calibre, de tu misma estatura enana espiritual, para que comience a provocarte, a hablar, y esto, para que te salga la vacuencia del diablo sobre, a través de ti. Y ahí mismo quedaste, por lo dicho de tu boca, enredado. ¿Quién invita a las maldiciones? Somos nosotros que le invitamos. Hermano, el diablo nada más te está esperando, sí. Ahí, ahí. Mire, me recuerdo una vez, cuando Hipólito, estaban ya las últimas, que están ya en reelección, estaba en reelección y el PLD parece que iba a ganar, no sé qué. Yo creo que le ganó Danilo. Había una persona amiga mía en Miami que era la encargada de representar a Hipólito en Miami. Entonces me decía, dime, ¿cómo está la política? ¿Cómo te dice? No, esto está bien, esta cuestión, esto. Dice, pero ¿y qué habla el PLD? Me dice, ¿qué habla el PLD? Digo yo, ellos están tranquilos, ellos están esperando que Hipólito abra la boca para que se enganche él mismo. Y ahí mismo ellos ganan. Y efectivamente, hermano, llegó un momento que con la vacuencia, con la cosa, bla, 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 habló algo. Y ahí lo tomaron eso, y ahí le dieron duro, y ahí ya usted sabe. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? What are you talking about? Ah, ¿qué más te puedo decir que tú no sepas ya? Porque no hay cosa más grande que el que se hace el tonto, el mismo. Hay gente que se quieren hacer bruto ellos mismos y piensan y tienen un discurso para justificarse delante del Señor. Y la Biblia dice que nadie se podrá justificar delante de él. Cuando tú vives sin responsabilidad en las palabras, tú puedes estar invitando a lo que no está supuesto venir a tu vida, pero con las palabras que declara, no hay otra razón, no hay otra forma. Lo invitas a tu vida. Escúcheme bien. Génesis capítulo 30, versículo 1. Pero viendo Raquel que ella no daba hijos a Jacob, tuvo celo de su hermana y dijo a Jacob, dame hijo, o si no, me muero. Entonces se encendió la ira de Jacob contra Raquel y dijo, ¿estoy yo en lugar de Dios que te ha negado el fruto de tu vientre? ¿Qué hizo Raquel? Raquel comenzó a invitar a la potestad de la muerte al comenzar a hablar de más, porque hay gente que pueden hablar, pero ponle un punto, porque ya lo que tú digas después de ahí te va a afectar tu vida, va a afectar tus hijos, va a afectar tu economía, va a afectar tu ministerio, va a afectar todo, porque hay cosas que no debe de decir más de ahí. Génesis 31:32. Pero aquel con quien encuentres tus dioses no vivirá. En presencia de nuestros parientes
indica lo que es tuyo entre mis cosas y llévatelo. Pues Jacob no sabía que Raquel los había robado. ¿Qué significa esto? Raquel había robado unos ídolos del suegro. Jacob, marido de Raquel, fue conectado con la invitación que hizo ella misma al decir me muero. Y confirmó Jacob la palabra, no vivirá. Cuando le dijo, no vivirá. Por supuesto, hermanos míos, que Jacob lo hizo inconscientemente, como muchos de nosotros hablamos, cosas inconscientes. Pero ¿qué hizo él? Estableció un principio o ley que dio el derecho. ¿Oyó? Así que tengo que... Bueno, déjame nada más seguir unos minutos y ya, porque no voy a poder seguir con él. En Mateo 18:16. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos o más para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. 4 capítulos de la vida de Raquel le llegó la muerte. Génesis 35, versículo 16 al 19, dice, entonces partieron de Betel y cuando aún faltaba cierta distancia para llegar a Éfrata, Raquel comenzó a dar a luz y tuvo mucha dificultad en su parto. Y aconteció que cuando estaba en lo más duro del parto, la partera le dijo, no temas, porque ahora tienes este otro hijo. Y aconteció que cuando su alma partía, pues murió, lo llamó Benoni, pero su padre le llamó Benjamín. Murió pues Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, es decir, en Belén. Bueno, hermanos, muchas personas atraen cosas negativas a su vida por lo que dice, por lo que habla, por la ira cuando hablan, por el orgullo cuando hablan, por la soberbia cuando hablan, por creerse tan superior, tan bien, tan cosa. Hermanos míos, si tú no conoces lo que es humillarte ante Dios, tú nunca vas a lograr lo que Dios quiere en esta tierra. Si logras llegar a la eternidad, te la pasas diciendo, Señor, pero ¿y por qué no me diste esto? ¿Y por qué? Y te van a decir, ¿tú sabes qué pasa? Hija mía o hijo mío, nunca te humillaste. Nunca creíste en mis palabras. Solo creíste en tu soberbia. Creíste en lo que tú eres, en lo que tú piensas, en lo que tú te crees, en lo que el enemigo te dice el humo. Un humo. Para creerte. ¿Cuántas cosas pueden venir a tu vida? A la vida de gentes como maldiciones, porque son invitadas por lo que dice o por lo que hace. Palabras y acciones son muy poderosas en el mundo espiritual, pero lo que menos entienden de eso y lo que menos tienen cuidado de eso son los cristianos. Hablan y dicen y maldicen y esto y establecen y van y hablan y usted ve que menosprecian gente, que maldicen gente, que ¿tú crees que eso va a ser algo? Eso te vuelve. Miren, yo lo voy a dejar hasta aquí, ¿ok? Esta es la parte primera de este estudio, ¿ok? De lo que hemos comenzado hoy y yo avancé bastante rompiendo males invitados o maldiciones invitadas, ¿ok? Lo vamos a dejar hasta aquí y la próxima semana vamos a continuar la parte número 2. Amén. Así que yo espero en el nombre de Jesucristo que esto haya sido de un buen fundamento, buen fundamento. A veces a mí me gusta hablar de las cosas claras porque hay gente que viven como en el aire, no sé, ¿entiendes? Pero yo sé que hay muchas personas que están madurando, muchas personas que quieren de Dios, muchas personas que se están dejando tratar por el Señor, que están siendo procesadas porque van a entrar por la puerta que Dios les dijo. Van a entrar y se van a posicionar en esa puerta, van a entrar y pastos nuevos van a ver,
cosas nuevas, revelaciones a tu vida, nuevas dimensiones espirituales, nuevas dimensiones de gloria, nuevas dimensiones experimentadas en el Espíritu Santo, cosas como Dios te va a usar, cosas imposibles que tú creías en esta estatura tuya espiritual, la vas a encontrar posible en ese nivel, en el nombre de Jesucristo. Favor, gracia, cosas nuevas. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a orar y vamos a establecer esta palabra en este día.